Les doy la bienvenida a un nuevo video de este canal, en el que vamos a entrar en materia para conocer más a Michael y lo que tuvo que sufrir por estos tipos liderados por Tommy Mottola. Sin duda el dinero manda, y el caso de Michael es un claro ejemplo de ello. Voy a contarles el problema que Michael tuvo con Sony desde el principio. Realmente es espeluznante. Vamos a ver que la realidad supera a la ficción, y ni la mejor película de la mafia puede superar lo que sucedió en esta historia. Como es demasiada información y quiero que no se pierdan detalle para que se entienda perfectamente, lo dividiré en varias partes este video. Empecemos. Eran los años 80, y Michael, un chiquillo que transmitía toda la inocencia del mundo, trabajó con Paul McCartney, grabando varias canciones, las cuales son Say Say Say, The Girl Is Mine y The Man. Por cierto, todas ellas con bastante éxito. Esta relación, en principio laboral, se convirtió en una gran amistad. Paul, como amigo, le habló a Michael sobre el negocio de los catálogos musicales, a lo cual Michael comentó que algún día sería dueño de las canciones de John Lennon y las del propio Paul. Pero a este le pareció una broma. Estos catálogos están formados por una serie de canciones, y cada vez que alguna de esas canciones se emplea, se canta, se graba, se reproduce o se imprime su letra en la radio, en la televisión, en el cine o en un anuncio, el dueño del catálogo o editor recibe una cantidad por parte de aquel que la haya utilizado. En ese momento ninguno de los dos se imaginaba lo que ese consejo significaría, y en el caso de Michael, la desgracia que traería a su vida. Ahora nos remontamos unos años atrás. ATV Music compró en 1969 a Northern Songs, una empresa publicitaria creada por los Beatles para que publicara sus canciones. Esta empresa era dueña de un catálogo de 4,000 canciones, de varios intérpretes, Little Richard, Pointer Sisters, Elvis Presley, entre ellos, además de 260 canciones de los Beatles, en concreto todas las canciones de John Lennon y de Paul McCartney, que compusieron entre 1964 y 1970, menos 4, Love Me Do, P.S. I Love You, Please Please Me y Ask Me Why, por lo que sí están incluidos exitazos como Yesterday o Hey Jude. La empresa ATV Music, dueña del catálogo, decidió ponerlo en venta en 1984. Sir Luke Great, dueño de ATV y EMI, llamó a Paul y le ofreció el catálogo por $20 millones. Paul aceptó la oferta, pero dijo que iba a llamar a Yoko Ono para comprarlo a medias, pues era indebido comprar él todas las canciones. Al fin y al cabo la mitad eran de John Lennon. Yoko le aseguró a Paul que podía conseguir un mejor precio. Paul le dijo que entonces esperaría su llamada para cerrar el negocio. Michael en ese momento había vendido 30 millones de copias de Thriller, y acordándose del consejo de su amigo Paul, se lanzó, y el 6 de septiembre de 1985, tras más de un año de negociaciones, ofreció por toda la empresa ATV, incluyendo el famoso catálogo, $47.5 millones, la mitad de su fortuna. Sir Lew acepta y Michael, con 26 añitos, se convierte en dueño de la gallina de los huevos de oro. Michael lo cuenta así en Moonwalk. Al final, yo compraría el catálogo ATV de ediciones musicales que incluían muchas de las grandes canciones Lennon-McCartney, pero mucha gente no sabe que fue el mismo Paul quien me dio la idea de entrar en la edición musical. Yo estaba en la casa de campo de Paul y Linda cuando él me habló de sus actividades en la edición de la música. Me dio un librito con las iniciales MPL en la tapa. Él me miraba sonriendo cuando lo abrí, porque sabía que su contenido iba a entusiasmarme. Ahí había una lista de todas las canciones que Paul posee, pues llevaba mucho tiempo comprando derechos de canciones. Hasta entonces yo no había pensado en comprar derechos de canciones. Cuando salió a la venta el catálogo de ediciones musicales ATV que contienen muchas de las canciones Lennon-McCartney, yo decidí hacer una oferta. Yo me considero un músico que casualmente es también un hombre de negocios, y Paul y yo habíamos aprendido duramente lo que son los negocios, la importancia de las ediciones, de los royalties y la dignidad del oficio de escribir canciones. La reacción de Paul fue un tremendo enfado, por lo que consideraba esto una traición. La relación se enfrió de tal manera que casi no se volvieron a hablar. Como curiosidad, Yesterday, tema de Paul, por ejemplo, aparece en los créditos como de Lennon-McCartney. Cada vez que la versión original suena en una radio, se incluye en un disco, película, etc.,
Una cantidad de dinero va a parar a manos de los dueños de la grabación original, EMI. Otra parte al editor, Michael Jackson, ATV, Sony. Otra al intérprete, Paul como guitarrista. Los violinistas no ganan nada, pues lo hicieron bajo contrato. Y una parte a los autores, John y Paul. A pesar de que John no tuvo nada que ver con Yesterday. El editor es quien maneja el porcentaje de ganancia de los escritores. Michael Jackson, cuando era dueño del catálogo, aumentó el porcentaje de John, pero dejó el de Paul igual al de 1965, así que Yoko, ganaba más por Yesterday que el mismo Paul, y cada vez que Paul la cantaba, debía pagarle a Michael y a Yoko. Cuando lo hacía en vivo, debía pagar un porcentaje de la taquilla. Imprimir la letra de estos temas también reporta beneficios. Por ejemplo, cuando Paul McCartney quiso imprimir la letra de Eleanor Rigby y otros temas de los Beatles, en el programa de la gira mundial de 1989, descubrió que tenía que pagar derechos a Michael Jackson. Paul declaró en una entrevista en el 2006, "Lo más molesto de esto es que tengo que pagar para tocar algunas de mis propias canciones. Cada vez que quiera cantar Hey Jude, tengo que pagar". Pero a pesar de todo esto, la desaparición de Michael causó en Paul un shock. Paul dijo esto sobre Michael en el 2009. "Estoy triste y conmocionado. Me siento privilegiado por haber compartido momentos y haber trabajado con Michael. Era un chico con un gran talento y con un alma muy dulce". Esta ha sido una introducción a esta historia en la que este catálogo será el protagonista principal. Seguiremos con esta historia en el próximo video. Bueno, pues esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y darle like si ustedes gustan. Les mando un gran saludo y hasta la próxima.